No es ningún secreto que James Dawes nunca confió en Dexter. Por eso, hoy vamos a revisar cada momento en que Dawes sospechó que Dexter era un asesino en serie. Bienvenido a Eco de Estrellas, donde desentrañamos los misterios más oscuros de la televisión. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta obsesión, aunque justificada, selló el propio destino de Dawes. Todo comenzó con la desaparición de un conductor ebrio local. Uno de los primeros chispazos de la sospecha de James Dawes hacia Dexter surgió en el episodio 2 de la primera temporada, cuando un hombre llamado Matt Chambers, un reincidente que había causado múltiples accidentes fatales, siempre lograba eludir el sistema judicial. Mentía, manipulaba y se hacía pasar por víctima para evadir toda responsabilidad una y otra vez. Dexter lo identificó inmediatamente como un objetivo, observando a Chambers con una fijación que iba mucho más allá de sus deberes profesionales como analista de salpicaduras de sangre. Dawes lo notó de inmediato. Mientras el resto del departamento descartaba a Chambers como un criminal cualquiera, Dawes vio cómo Dexter se demoraba. Hacía demasiadas preguntas, se mantenía demasiado cerca y parecía personalmente involucrado. Para Dawes, esto era muy inusual. Se suponía que los analistas forenses debían permanecer en segundo plano y recolectar pruebas, pero Dexter merodeaba como un cazador evaluando a su presa. Cuando Chambers desapareció repentinamente, Dawes no creyó que fuera una coincidencia. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que Dexter estaba conectado. Vio un patrón formándose. Cada vez que Dexter mostraba interés en alguien particularmente vil, Dawes no podía probarlo, pero comenzó a verlo como algo más que el peculiar tipo del laboratorio. Sospechaba que algo mucho más oscuro lo impulsaba. Este momento sembró una de las primeras semillas de verdadera duda en la mente de Dawes. A diferencia de sus colegas, quienes encontraban a Dexter inofensivo, incluso agradable, Dawes se negaba a creer su actuación. No veía a un analista torpe, veía a un hombre con secretos, un hombre que observaba a asesinos como Chambers no solo con disgusto, sino con un propósito definido. El caso Matt Chambers pudo haber terminado con un expediente cerrado, pero para Dawes abrió la puerta a una obsesión que solo se haría más fuerte. Cuando Jason Reich, un estudiante de honor y editor del anuario de una escuela secundaria local, fue encontrado asesinado, la sospecha de Dawes hacia Dexter se hizo evidente una vez más. «Lo juro por Cristo, Morgan, después de este caso voy a presentar tu evaluación psiquiátrica», le espetó Dawes. Mientras los otros detectives procesaban la escena con frustración profesional, Dexter la examinaba con una fascinación, casi una excitación, recreando los patrones de salpicaduras sin siquiera reaccionar a la brutalidad del crimen en sí. La reacción de Dexter perturbó a Dawes. Pensó que Dexter estaba demasiado eufórico con toda la situación. Cuando llegó a la escena, Dawes dijo que iba a hacer que Dexter fuera internado para una evaluación psicológica. Y más tarde, mientras Dexter miraba el cuerpo sonriendo, Dawes le preguntó si la escena del crimen le resultaba excitante. Dawes sabía que ninguna persona normal reaccionaría a un asesinato con tal nivel de entusiasmo. Dexter dedujo en la escena que el asesino tenía experiencia. Dawes confrontó a Dexter en la oficina después de que aprendieran al perpetrador, un joven llamado Jeremy D.S. Dexter sabía que Jeremy era un asesino y planeaba eliminarlo él mismo, pero la policía lo atrapó justo antes de que Dexter pudiera hacerlo. Una vez que Jeremy estuvo bajo custodia, Dawes llamó a Dexter a la oficina para el informe de sangre, pero al llegar, Dawes se acercó agresivamente y le espetó: «Te tengo en la mira». Le dijo a Dexter que sus instintos eran certeros y que siempre lo eran cuando se trataba de asesinos, antes de preguntarle por qué. Por supuesto, los propios instintos de Dawes también eran certeros, y le dijeron, una vez más, que Dexter era, como él solía decir, un bicho raro. A medida que el caso del asesino del camión de hielo en la primera temporada se intensificaba, el asesino del camión de hielo elevaba su juego, creando una escena del crimen diseñada, sabía él, para activar la memoria de Dexter. Dexter fue llamado con el resto de la policía de Miami a una habitación en el Marina View Hope Tate. Finalmente, llegó por medio de la teniente La Huerta, quien les hizo saber a todos que el procedimiento había sido exitoso y que Ángel estaría bien. Con esa noticia, Dexter decidió marcharse. Aunque casi nadie más lo notó, Dawes sí lo hizo. El desapego de Dexter no le sentó bien a James.
Siguió a Dexter y lo detuvo en seco mientras intentaba escabullirse del hospital. ¿Qué demonios te ocurre?, le inquirió. Dos estaba aún más sospechoso entonces. Encontró el comportamiento de Dexter extraño e inapropiado para alguien que acababa de enterarse de que su amigo iba a vivir después de un ataque casi fatal. Atrapó a Dexter en el pasillo, de camino al ascensor, y le preguntó por qué se iba en un momento tan crítico de la recuperación de Ángel. La confrontación fue tensa y directa, con Dos casi acusando a Dexter de ser indiferente al destino de Ángel. Pudo notar que Dexter estaba inusualmente frío en un momento en que debería haberse sentido aliviado y haber celebrado como los demás. Dos se centró en la falta de respuesta emocional normal de Dexter, viéndola no como compostura, sino como más evidencia de que era algo más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar. Dos se acercó a Dexter, con su agresividad en plena exhibición en ese momento. Empujó a Dexter contra una pared, manteniendo una mano en su hombro, y le preguntó si la mejora de Ángel le provocaba algún sentimiento. Habitualmente, Dexter dejaba que el comportamiento hostil de Dos le resbalara, pero esta vez finalmente respondió de la misma manera. Le dijo a Dos: «Quítame la mano de encima». Dos dijo que su reacción confirmaba lo que siempre había pensado, pero retiró su mano y dejó que Dexter siguiera su camino. Pero no iba a ceder. De hecho, apenas estaba empezando. Como lo evidenciaban la habitación de hotel llena de sangre y las espantosas escenas del crimen dejadas por todo Miami, el caso del asesino del camión de hielo fue una de las investigaciones más perturbadoras de la policía de Miami. El ITK había estado dejando cuerpos desangrados y quirúrgicamente desmembrados de trabajadoras sexuales por todas partes, cautivando al Departamento de Homicidios e inquietando a la ciudad. El asesino, más tarde revelado como Rudy Cooper, alias Brian Moser, operaba con un modus operandi único que lo distinguía de otros asesinos que el departamento había aprendido. Sus asesinatos no eran caóticos ni impulsivos, sino metódicos y deliberados, marcados por un inquietante intento de arte. Sus víctimas eran cuidadosamente seleccionadas, desangradas, desmembradas, y sus partes corporales se exhibían públicamente en grotescas muestras. Estas escenas del crimen eran una burla para la policía y parecían diseñadas para atraer la atención. Partes del cuerpo dejadas en áreas donde serían descubiertas rápidamente. A diferencia de la mayoría de los asesinos que intentaban ocultar sus crímenes, el asesino del camión de hielo quería que su trabajo fuera visto, estudiado y, lo más importante, reconocido por Dexter. Una vez más, el asesino del camión de hielo no mataba solo por placer. Estaba construyendo un mensaje para Dexter, su hermano menor, quien fue separado de él después de que presenciaran el brutal asesinato de su madre. Mientras Dexter fue adoptado y criado con la familia Morgan, donde se le dio un código para ayudarlo a canalizar sus impulsos más oscuros para el bien, Brian creció institucionalizado, abandonado a sus impulsos homicidas sin restricciones. Los asesinatos, con su meticulosa puesta en escena y sus inquietantes desmembramientos, eran una forma retorcida de comunicación destinada a acercar a Dexter a la verdad de su pasado, que todos en su vida, desde Harry y su familia adoptiva, se habían esforzado por ocultarle. Brian quería mostrarle a Dexter que eran iguales, unidos por la sangre y el trauma, y que las reglas de la sociedad no tenían por qué aplicarse a ellos. Estaba cansado de que Dexter viviera su vida falsa con quien él veía como su hermana falsa. Quería a su hermano de vuelta y quería que mataran juntos cuando quisieran. El caso llegó a su punto de ebullición cuando Rudy secuestró a Débora, a quien había engañado, haciéndole creer que quería casarse con ella. Cuando ella salió a encontrarse con él una noche para cenar, pero no regresó al trabajo, el Departamento de Homicidios se apresuró a encontrarla. Sabían que ella había salido a ver a Rudy y que el asesino estaba obsesionado con las partes del cuerpo. Más tarde descubrieron que le gustaban las prótesis. Comenzaron a atar cabos.
Rudy estaba involucrado no solo en su desaparición, sino también en el ataque a Ángel, y parecía el sospechoso más probable en el caso del asesino del camión de hielo. María y Dos fueron al apartamento de Dexter a la mañana siguiente para preguntarle si sabía dónde estaba Deb y para darle la noticia de que había desaparecido y que su novio probablemente era un asesino. Dexter fingió estar conmocionado por la noticia, pero Dos inmediatamente le dijo que dejara de fingir. Se reveló que Dexter se había adelantado a la policía al descubrir que Rudy era el atacante de Ángel. Realizó análisis de sangre secretos para confirmar que era Rudy, pero no se lo había dicho a nadie más en el departamento. Dos exigió a Dexter que le dijera qué más sabía, y cuando Dexter dijo que no sabía nada más, Dos lo llamó mentiroso al instante. Como de costumbre, no se tragó la actuación ni por un minuto. María, quien le había tomado un cariño particular a Dexter, detuvo a Dos para que no lo siguiera hostigando en ese momento. Pero él nunca iba a dejar a Dexter en paz, especialmente ahora que la vida de Deb estaba en juego. Después de que Deb fuera secuestrada por Rudy, los instintos de Dexter y sus fragmentados recuerdos de la infancia lo llevaron al astillero donde su madre había muerto. Mientras el resto de la policía de Miami revisaba pistas oficiales y registraba el apartamento de Rudy en busca de indicios, Dexter estaba armando todo, habiendo descubierto que era un mensaje elaborado y construido solo para él. Sus recuerdos reprimidos de haber sido dejado en un charco de sangre de su madre dentro de un contenedor de envío regresaron después de la escena del crimen del hotel, y solo se desarrollaron más en los días siguientes. Dexter se dio cuenta de que si Rudy lo estaba obligando a revivir sus orígenes, el lugar más lógico para que llevara a Deb sería un contenedor de envío en el astillero donde todo comenzó. Siguiendo esta corazonada, Dexter se escabulló de la investigación para buscar a Deb por su cuenta, impulsado tanto por la desesperación de salvarla como por una inquietante sensación de familiaridad con Rudy. Pero Dexter no era el único que actuaba fuera de los canales oficiales. El sargento 2, ya convencido de que Dexter ocultaba algo relacionado con el caso, lo siguió hasta el astillero. Al ver a Dexter separarse de la búsqueda coordinada del departamento, a pesar de que su propia hermana era la víctima esta vez, Dos lo siguió, interpretando su comportamiento como sospechoso e irrazonable. Dexter fue directamente al contenedor de envío donde su madre había sido asesinada, habiendo encontrado el número de caja en viejas noticias que cubrían la historia en ese momento. Pero cuando lo abrió, estaba lleno hasta el tope de plátanos. Visiblemente agitado, Dos confrontó a Dexter en el acto, exigiéndole saber por qué estaba allí y cómo podía siquiera pensar en buscar a su hermana en un contenedor de carga. «¡Sorpresa, cabrón!», le espetó Dexter. El momento de la llegada de Dexter, combinado con su intensa concentración, solo profundizó la certeza de Dos de que Dexter tenía una conexión íntima con los crímenes del asesino del camión de hielo. Para Dos, esto no era solo un comportamiento extraño, era la confirmación de que Dexter estaba ocultando su vínculo con el asesino del camión de hielo, incluso si eso significaba que su hermana podría morir. Dexter intentó salirse con la suya, pero Dos no le creyó. Después de un comentario ingenioso sobre pedir muebles de Tailandia, Dos golpeó a Dexter en el estómago. Dexter respondió, torciendo el brazo de Dos y forzándolo contra la pared del contenedor de carga. ¿Quién sabe hasta dónde habría llegado la altercación si no hubiera sido interrumpida por un trabajador del astillero? Pero la capacidad de Dexter para defenderse contra alguien tan fuerte como Dos confirmó aún más la teoría de Dos de que era un fraude. La fuerza de Dexter demostró que no era solo un geek de laboratorio. Los geeks de laboratorio normalmente no son tan fuertes ni ágiles. Dos se acercaba cada vez más a descubrir el secreto de Dexter. Sus instintos, una vez más, demostraron ser más agudos que los de cualquier otro en el departamento cuando se trataba de la oscuridad de Dexter, y las pistas de su engaño no dejaban de aparecer. Después de que Ángel descubriera el nombre real de Rudy, Brian Moser, el departamento pudo buscar propiedades inmobiliarias a su nombre, lo que finalmente los llevó a donde retenía a Deb. Llegaron y allanaron el lugar, con las armas en alto, preparados para eliminar a Brian si eso significaba salvar la vida de Deb. Para su sorpresa, Dexter ya estaba allí. Brian lo había llevado con la intención de que Deb fuera su primera víctima juntos. Aunque cualquier otra persona en la mesa hubiera sido tentadora para Dexter, él nunca podría lastimar a Deb.
No pudo decir que la amaba entonces, pero le dijo a Brian que le tenía cariño. Una persona que Brian veía como su hermana falsa y un obstáculo en el camino de sus vidas como una pareja de asesinos. Sabía que si Dexter lo elegía a él por encima de Deb, su oscuridad se desataría y podrían matar con impunidad, sin tener que adherirse al código de Harry, el cual Brian veía como una mentira y una farsa. Pero Dexter no mataría a Deb, y tampoco dejaría que Brian lo hiciera. Y justo cuando comenzaron a pelear, la policía de Miami llegó a la escena. Dos irrumpió en la habitación justo cuando Brian escapaba, y Dexter lo señaló en la dirección en que su hermano corría, sin separarse de Deb. Después de que Deb fue salvada y atendida por los paramédicos, María y Dos interrogaron a Dexter sobre cómo pudo haber llegado allí antes que la policía. Dexter explicó que Brian lo había llamado y le había exigido que se presentara solo o mataría a Deb. Deseando preservar la vida de su hermana, siguió las instrucciones. Y aunque esa explicación pareció ser suficiente para María, Dos, una vez más, no se la creyó. Sabía que Dexter estaba conectado con Brian de una forma que no revelaba. De no ser por Débora, Dexter podría haber estado en muchos problemas. Pero cuando ella escuchó a Dos amenazando a su hermano con una suspensión inmediata y una investigación adicional, lo defendió, diciéndole a Dos que se alejara de su hermano, llamándolo un héroe. Eso funcionó en el momento, pero James no tenía intención de retroceder. De hecho, al final de la investigación del asesino del camión de hielo, estaba más decidido que nunca a llegar al fondo de lo que Dexter ocultaba. Al terminar la primera temporada, Dos estaba aparcado frente a la casa de Rita, acechando a Dexter sin siquiera ocultarlo, preparándose para uno de los enfrentamientos más intensos de la serie. Tras el cierre del caso del asesino del camión de hielo, Dos estaba decidido a averiguar qué le pasaba realmente a Dexter. Lo seguía a todas partes y nunca le daba un momento de respiro. La primera regla del código de Dexter dictaba que no debía ser descubierto. Así que se vio obligado a empezar a comportarse como una persona normal hasta que pudiera deshacerse de Dos y quitarlo de su rastro. Comenzó a jugar a los bolos con el equipo de Ángel para parecer normal y no darle a Dos nada sustancioso que investigar. Pensó que si parecía lo más regular posible, Dos eventualmente perdería interés en seguirlo y él podría volver a su ritual habitual. Pero Dos no se rendiría fácilmente. Su sospecha hacia Dexter no iba a desaparecer tan fácilmente. En cambio, Dos se mantuvo sobre él, incluso llegando a sentarse en la bolera y observarlo jugar partidos enteros antes de perderlo de vista. Conocía el horario de Dexter al dedillo, incluso las noches en que él y Rita tenían noche de pizza con los niños. Dexter le preguntó si quería tomarse una noche libre y por qué seguía siguiéndolo. En respuesta, Dos le dijo a Dexter que sabía que estaba conectado con el asesino del camión de hielo. Sin embargo, sabía más que eso. Le hizo saber a Dexter que estaba al tanto de que todos sus bienes estaban en efectivo, que no era miembro de ningún grupo de interés especial o de exalumnos, y que había sido el mejor de su clase en la Facultad de Medicina. Pero también sabía, especialmente después de su encuentro en el astillero, que Dexter conocía artes marciales, aunque no podía entender por qué un nerd como Dexter necesitaría saber jiu-jitsu. Dexter lo explicó como un crédito universitario fácil, pero Dos también lo llamó mentiroso por eso. No importaba lo que Dexter dijera o cuán normal intentara parecer, Dos nunca iba a creerle nada. Su desconfianza hacia Dexter había crecido más allá de cualquier límite saludable. Estaba obsesionado. Estudiaba su rutina, investigaba sus registros universitarios, incluso vigilaba a su familia. Era demasiado. Sin saberlo, Dos estaba en una trayectoria de colisión que sería su perdición. Y Dexter siempre estaba un paso por delante. La coartada de Narcóticos Anónimos de Dexter nació de la desesperación. Una mentira conveniente para explicar sus constantes desapariciones y su comportamiento secreto. Y cómo pudo incriminar al exmarido de Rita, Poe, con heroína. Debido a Poe, Rita ya había sufrido durante años al estar con un adicto. Por eso, creyó fácilmente a Dexter cuando le dijo que tenía un problema de drogas. Ella lo animó a asistir a reuniones de NA, pensando que podría acercarlos y darles a su relación una oportunidad real y un nuevo comienzo.
Dos seguía a Dexter a todas partes y finalmente lo encontró en una reunión de NA. La historia de la adicción a la heroína pareció finalmente hacer que algo encajara. Desde la parte de atrás de la sala, Dos observó cómo Dexter detallaba sus antojos y urgencias y la lucha que tenía para mantenerlos a raya. Para la mayoría de las personas allí, sonaba auténtico. E incluso Dos, tan escéptico como era, sintió que explicaba gran parte del extraño comportamiento de Dexter. Por una vez, las noches tardías, la evasión y la forma inexpresiva en que se comportaba podían explicarse por las cicatrices de la adicción. Aún así, Dos nunca fue del tipo que aceptaba las cosas al pie de la letra. Un día, cuando Dexter llegó al trabajo luciendo particularmente cansado, le preguntó a Deb si Dexter había recaído. La reacción de Deb lo tomó por sorpresa. En lugar de confirmar la historia o incluso mostrar preocupación, ella se rió. La idea de Dexter enganchado a cualquier droga le resultaba absurda, tan fuera de lugar que la descartó con una sonrisa y un comentario sarcástico. Le dijo a Dos rotundamente que su hermano no era adicto y que nunca había fumado un cigarrillo. Ese momento encendió una luz en la cabeza de Dos. Si Deb consideraba ridícula la idea de que Dexter tuviera un problema de drogas, eso significaba que Dexter no se lo había confesado y que probablemente no era adicto en absoluto. La historia de repente le pareció endeble, solo otra mentira que Dexter contaba para pasar desapercibido. Lo que comenzó como una explicación con la que Dos podía vivir, se desmoronó instantáneamente con la respuesta de Deb. Se alejó más seguro que nunca de que Dexter ocultaba algo más oscuro, algo más allá de las drogas. La coartada de NA pudo haber sido lo suficientemente inteligente como para engañar a Rita y a la gente en la sala, pero no a Dos, al menos no por mucho tiempo. Entonces supo que sus instintos habían tenido razón todo el tiempo. Dexter estaba mintiendo de nuevo, y la verdad sería mucho peor que una adicción a la heroína. Después de darse cuenta de que Dexter había mentido, Dos supo que tenía que empezar a seguirlo de nuevo. Irrumpió en el laboratorio de Dexter y revisó las cintas que tenía de Harry hablando con Laura Moser. Dos no sabía que Laura era la madre de Dexter, pero sabía que Dexter solo escucharía cintas tan antiguas si tuvieran algo que ver con lo que ocultaba. Le hizo saber a Dexter que Deb había confirmado que él no era adicto. Tuvieron otro tenso enfrentamiento durante el cual Dexter le advirtió a Dos que se alejara, pero eso no iba a suceder. Dexter acudió a la huerta para presentar una queja formal por revisar sus cosas, amenazarlo y acosarlo fuera de horario. La huerta consiguió que Dexter se contuviera, pero eso no hizo mucho para calmar las cosas. Dexter pasó a la ofensiva después de eso. Primero, hizo parecer que la obsesión de Dos con él lo estaba distrayendo de su trabajo. Le dio a Dos información incorrecta sobre las salpicaduras de sangre en un caso en el que trabajaban juntos para hacerlo parecer incompetente e incapaz de cumplir con sus deberes. Incluso la huerta estaba de su lado. Enfurecido, Dos esperó a Dexter en su laboratorio. Cuando lo confrontó, le dijo a Dexter que no encontraba ningún rastro documental de sus primeros años, indicando que había estado investigando a Dexter a través de canales legales e ilegales. Pero Dexter no iba a retroceder. Le dijo a Dos, en términos inequívocos, que siempre estaría un paso por delante. Entonces, puso las manos en los bolsillos y le dio un cabezazo tan fuerte al sargento que Dos cayó al suelo. Dexter salió tranquilamente de su laboratorio en ese momento, y Dos lo siguió, atacándolo en medio de la oficina principal, a la vista de todos. Dexter interpretó el papel de víctima desprevenida y dejó que Dos lo golpeara. Después de que el equipo apartara a Dos de él, la huerta lo suspendió, poniéndolo en baja administrativa sin goce de sueldo, pendiente de una investigación de asuntos internos. Aunque Dexter pudo haber pensado que esto libraría a Dos de su caso de una vez por todas, en realidad solo lo liberó para seguirlo aún más de cerca. Durante su licencia, Dos irrumpió en el apartamento de Dexter, donde encontró las diapositivas de sangre que por sí solas no eran evidencia. Consideró que necesitaba analizarlas y cotejarlas con las víctimas del carnicero de Bay Harbor para incriminar a Dexter. Pero antes de poder entregárselas a sus contactos para su análisis, el FBI lo interceptó y encontró las diapositivas en el maletero de Dos. Parecía el sospechoso obvio en el caso del carnicero de Bay Harbor, pero Dos sabía que tenía que ser Dexter,
así que lo siguió hasta la cabaña en el bosque donde acababa de matar a Santos Jiménez, uno de los hombres responsables de la muerte de su madre. Y mientras Dexter arrojaba las bolsas al agua, Dos finalmente lo confrontó, con el arma lista. Entonces supo, sin sombra de duda, que Dexter era el carnicero de Bay Harbor. Intentó arrestarlo, pero incluso esposado, Dexter fue capaz de dominar a Dos, y el resto es historia. Al igual que todos los que después de él sospecharían que Dexter era el carnicero de Bay Harbor, Dos no salió vivo de su investigación. Dexter lo encerró en la misma cabaña donde había matado a Jiménez, y aunque solo pretendía incriminar a Dos como el carnicero, no matarlo, Dos nunca salió de esa cabaña. La ex obsesiva de Dexter, Lila Torney, finalmente encontró la cabaña que él había estado visitando y la hizo estallar en pedazos para salvar a Dexter. Y con su muerte, llegó el fin de la investigación del carnicero de Bay Harbor y la amenaza que Dos representaba para Dexter. Fue un final injusto, pero uno que permitió a Dexter reenfocarse en su vida, su familia y su rutina. Sin embargo, Dos había tenido razón todo el tiempo, y su implacable persecución le costó su trabajo, sus amigos, su reputación y, en última instancia, su vida. Quizás algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Recuerda darle a me gusta y suscribirte, y gracias de nuevo por vernos.